Continuamos en la programación de televisión de la Universidad de Concepción para hablar, porque hoy hablamos y esperamos que hayan tenido una excelente jornada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la industria de los alimentos transgénicos, y qué mejor con la especialista, nuestra Seremi de Ciencias de la Macrozona Sur, Sofía Valenzuela Águila. Seremi, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Flavio, por la invitación. Estamos bien aquí, empezando esta semana, ¿cierto?, con hartas novedades, hartas cosas por hacer y harto recorrido dentro de lo que es la macrozona centro-sur. Sí, por supuesto, desafíos también, y bueno, usted es bioquímica de profesión, doctora también, y bueno, vamos a hablar sobre los alimentos transgénicos, esta industria, Seremi, que ha tenido un auge importante y también localizado en lo que es el territorio nacional, que muy bien sabemos que es gran parte de los alimentos, sectores productivos, especialmente en la zona centro de nuestro país, y también como va trabajándose de manera paralela a la industria, ¿cierto? Y en este caso, los alimentos transgénicos. Explicarle, comencemos por eso, a la ciudadanía qué significan este concepto y cómo los chilenos y chilenas han ido optando por este camino. Sí, bueno, efectivamente, cuando uno habla de alimentos transgénicos, a la larga estamos hablando de un proceso, de un tipo de mejoramiento genético. Si nosotros pensamos en todos los alimentos que consumimos hoy en día, todos esos alimentos han sido mejorados genéticamente por el ser humano. No usando ingeniería genética, sino que de forma convencional. Claro. Y si nosotros vemos el tomate hoy día grande, rojo, ¿cierto? Originalmente era una cosa chiquitita que no se veía mucho, o el trigo que hoy día conocemos era muy parecido a una maleza. Claro. Entonces, todos los alimentos que hoy en día consumimos han sido pasados por un proceso de domesticación y mejoramiento genético, y del cual, de la gran variedad de posibles alimentos, nosotros utilizamos cerca de un 5 o 10%. Es poquita la variedad que tenemos. Claro. Entonces, en el ámbito de la ingeniería genética o alimentos transgénicos, la diferencia está en que nosotros lo que hacemos es tomamos especies de alimentos o variedades de cultivos agrícolas que ya están mejorados. Ya. Supongamos que tenemos un tomate. ¿Ya? Y hoy en día tenemos mucho cambio climático, sequía. Entonces el tomate para crecer requiere de agua. Ya. Nosotros nos gusta el tomate, ese color, ese tamaño, el sabor que tiene, pero requiere mucha agua para crecer. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Con ingeniería genética nosotros podemos identificar genes que pueden estar presentes en otra variedad de tomate o en otra especie, que tenga un gen que dice, este gen usa menos agua, permite que el tomate crezca con menos agua. Entonces yo tomo ese gen a través de técnicas de biotecnología, inserto el gen en el tomate y ahora voy a tener exactamente el mismo tomate, solo que tiene un gen adicional, y ese gen lo único que le hace al tomate es decir, el tomate puede seguir creciendo igual, claro, pero usando menos agua. Y bueno, todo esto dentro de lo que es, como usted bien indicaba, los cambios meteorológicos, el clima también de los territorios, y también el uso de tecnologías, y también entendiendo a veces a la supervivencia, a especies invasoras que generalmente están en los campos, que también van desarrollando nuevas defensas, buscando nuevos caminos, y es también ahí donde entra esto, y tomando especial cuidado también con las enfermedades, algo también que la ingeniería ahí ha estado bien pendiente con respecto a cómo nos estamos alimentando, pero también dejar atrás en el pasado esos tipos de alimentos o esos bichitos, por así decirlo, que generan algún cierto malestar. Se ha avanzado también en ese aspecto de la seguridad alimentaria con respecto a otros alimentos antes de esta ingeniería. Sí, o sea, obviamente nosotros, la humanidad, ¿por qué hemos escogido esta poca variedad de alimentos que consumimos proveniente de cultivos vegetales, ¿cierto? Es por prueba y error, lamentablemente. Sobre todo nosotros hemos visto incluso acá en la región del Biobío en el verano, primavera-verano, que de repente aparecen estos famosos hongos, champiñones que la gente colecta o recolecta en el bosque, y algunos de ellos son altamente tóxicos y se pueden comer un pedacito y se mueren. Y eso ha ocurrido en el pasado. A medida que la humanidad se ha ido desarrollando, ha visto que algunos alimentos sí los puede consumir y no le pasa nada, mientras que otros no los puede consumir porque produce una mortalidad, porque tienen elementos que son tóxicos. Ahora hay que ser súper cauto en este sentido y siempre recordar que todos los alimentos que nosotros consumimos tienen toxinas. Sí. Todos, sí, absolutamente todos.
Lo que pasa es que la tienen en cantidades tan bajitas que si las consumimos no nos va a hacer absolutamente nada. Entonces, claro, en cuanto a seguridad alimentaria, hoy en día en los alimentos que provienen desde el ámbito vegetal, están súper bien caracterizados cuáles son las proteínas que tienen, qué tipo de aminoácidos, etcétera. Entonces está bien, bien seguro su uso, pero por otro lado también las buenas prácticas agrícolas permiten que hoy día cuando se requiera el uso de agroquímicos, por ejemplo, fertilizantes, pesticidas y otros, hay una serie de normativas que te permiten decir usted puede usar A, B, C, D, estos agroquímicos y tiene que aplicarlo en tal dosis, no es llegar y aplicar. Entonces, claro, hoy en día nosotros podemos consumir alimentos de forma bastante segura. Ahí obviamente hay que ver cómo se conservan, etcétera, pero eso ya es post cosecha, pero son bastante seguros para ir a consumirlos. Y a su vez también a través de ingeniería genética lo que se ha hecho en otros países, sobre todo en el hemisferio norte, es ir mejorando la calidad de los alimentos desde un punto de vista nutricional. Que si volvamos al caso del tomate, manzanas y otros, que hoy en día nosotros, lamentablemente diría yo, que a nivel mundial, no sé si es por el estilo de vida que llevamos, por los pocos tiempos, etcétera, por lo general estamos consumiendo mucho más comida chatarra y pocas frutas y verduras. Entonces, si consumimos pocas frutas y verduras, que son la principal fuente de vitaminas, ¿cierto?, que nosotros requerimos. Claro, nutrientes. Nutrientes en general. Entonces, si pudiésemos, y eso es lo que se está haciendo, agregar nutrientes, vitaminas y otros al tomate, a la manzana, a la frutilla o cualquier otro alimento, entonces lo poco que vamos a seguir consumiendo va a tener los nutrientes que nosotros vamos a requerir. Ya entonces, no en una cápsula como ya no recurrir a las cápsulas, pero en estos alimentos más frescos. Claro, y esta simbiosis tiene mucho que ver también con las malas experiencias, como usted dice, ensayo y error, y uno de esos errores, no olvidar, fueron con los plaguicidas, y lamentablemente llevó a muchos territorios a nivel internacional, demandas de países con las grandes compañías que nos vamos a mencionar, pero sí generaron muchos efectos de cáncer en algunos casos, y se vio esa situación acá en Chile, lo recuerdo muy bien, hace cerca de 7 u 8 años atrás, y bueno, eso se ha ido mejorando, ¿cierto? Se ha ido mejorando con las entradas de esto y la aplicación de estos plaguicidas, porque claro, a un muy corto plazo generaban una grave consecuencia a la población. Sí, efectivamente, hoy en día nuestro país está bastante bien en los estándares en lo que se puede o no utilizar, prácticamente igual que la Unión Europea, que es el que tiene los mejores estándares respecto al uso de agroquímicos, y ahí es donde entran las buenas prácticas agrícolas. Entonces, ahí cada persona que utiliza este tipo de agroquímicos, si dice que hay que usar protección facial, hay que ponerse protección facial, si hay que usar traje, hay que ponerse traje, etcétera, y hacer la aplicación de acuerdo a las dosis que se requieran, o sea, si en el fondo, y ahí un poco viene la educación también de la parte de los agricultores y agricultoras, que a veces uno dice, ya, si le pongo, me dice, agregue 5 litros por hectárea, y de repente, ya, pero es que si le agrego un poquito más por si acaso. Ese por si acaso es lo que tenemos que evitar, porque ahí es donde corremos los riesgos, y hacer las buenas prácticas agrícolas, en el fondo usar los equipamientos que correspondan, aplicar los agroquímicos bajo condiciones agroclimáticas que sean favorables. O sea, en el fondo, si tengo mucho viento no lo voy a aplicar porque seguramente se puede ir al campo del vecino, a poblaciones que están cercanas, urbanas o urbanas rurales. Entonces, claro, hay muchas prácticas y eso ha permitido ir mejorando las condiciones. Obviamente que nosotros sabemos que todavía hay gente que lo aplica no bajo las condiciones que se recomiendan, y por tanto a muchos de estos agroquímicos, algunos de ellos por absorción con la piel, inhalación y otros, pueden generar cáncer u otro tipo de enfermedad. Entonces, por eso es súper importante, y el SAG ahí tiene todos los mandatos para hacer el seguimiento y ver que se estén cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas. Sí, por supuesto. Hace una semana, creo, atrás, asistíamos también a un punto de prensa del Servicio Agrícola Ganadero, como acá en el aeropuerto Carril Sur, de cómo van ingresando también. Exacto. Y muy pendiente también recordaba el trabajo propio, también el Ministerio de Ciencias con el Ministerio de Agricultura, en la buena
utilización del recurso hídrico, también de la tecnología, todo lo que se utiliza ahí, por supuesto, para eso, y hacer caso con respecto a las recomendaciones. Estamos en el 2024, hay estudios que están y contra comprobado, entonces hacer caso frente a esas medidas, esas unidades a aplicar. Y todo esto, Seremi, también en pos de la buena calidad de vida, porque avanzamos hacia ese lado y si en algún momento, como este era el caso, se cambia el prisma, se cambia de visión y de esa manera está presente uno de los beneficios de los alimentos transgénicos es el menor uso de pesticidas. De esa manera nos cuidamos mucho más nuestro cuerpo. ¿Cómo avanza Chile o la macrozona centro-sur, Seremi, con respecto a eso? Sí, efectivamente, nosotros a nivel nacional, ¿cierto? Tenemos investigación en el ámbito, lo vamos a dejar como ingeniería genética, porque lo que era transgénico ya decimos que es la vieja ola. Hoy en día hablamos de lo que es edición génica, que en el fondo lo que permite es cambiar. Vamos a actualizarlo al tiro. Sí, no, pero digamos es una transgenia 2.0, en el fondo edición génica, lo que me permite ahora es modificar un par de bases del ADN y obtener una misma característica deseada, que yo deseo agregar. Entonces en nuestro país sí hay bastante investigación en este ámbito. En Santiago tenemos a una investigadora, doctora Claudia Stange, que está trabajando bastante con diversos cultivos, zanahorias, manzanos y otros, para mejorar la calidad de sus cultivos sean más nutricionales, qué sé yo. Sobre todo ha trabajado harto con todo lo que es beta-caroteno, que es muy importante, ¿cierto? Sí. Sabemos que es muy relevante. Súper. Acá en nuestra macrozona centro-sur yo diría que el polo de desarrollo en la parte de biotecnología agrícola enfocada a todo lo que es edición génica y otro está en la Universidad de Talca principalmente. Ahí hay un instituto de biotecnología vegetal que hace muchos avances en este ámbito, en distintos tipos de cultivos. Así que ahí tenemos un polo bastante relevante, con mucha cooperación internacional también, porque obviamente hoy en día a nuestro Ministerio de Ciencia le interesa más la colaboración que seguir compitiendo por hacer lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, ahí tienen muchas colaboraciones con entidades internacionales y también entiendo que acá con la Universidad de Concepción a través de la carrera de biotecnología vegetal de la facultad que está aquí, Ciencias Forestales. Entonces, si hay avance, lo que sí todavía estamos ahí viendo y el SAC es el ente encargado de ver que se autorice, una vez que ya generemos estos productos editados génicamente, que sean autorizados para el uso comercial acá en Chile, y el Servicio Agrícola Ganadero, ¿cierto? A nivel central en Santiago tiene todo un protocolo que no va a entrar en todos los criterios técnicos que se le hace, pero se le hace una evaluación y si el alimento no es detectable como que tiene información genética foránea, pasa a ser comercializable en nuestro país. Entonces esperamos que ya en el corto plazo podamos tener algunos productos editados genéticamente, esto en Chile, y consumidos acá en nuestro país, que van a tener mejores beneficios para todos y todas. Sí, eso mismo le iba a consultar, porque claro, en base a eso se ha ido trabajando de manera local y me imagino que, bueno, por consecuencia, a nivel económico esto va a generar una mayor productividad y claramente teniendo en consideración también que Chile es parte importante de exportador de materia prima, de vegetales y fruta, entonces muy atentos deben estar también las comunidades internacionales sobre lo que están comprando en grandes cantidades y a buena hora también ese tipo de utilización que queda acá en el producto nacional, por supuesto, mejorar esa calidad de vida en torno a lo que es también bien complejo. El otro día veía un estudio de la Organización Nacional Unidas sobre la sequía para este 2024 y lamentablemente en Latinoamérica, Chile, Argentina son los dos sectores que más van a sufrir la sequía. Lo único que veía en el mapa, lo que se salva es el Amazonas en el norte de Brasil. Es una situación compleja con respecto a lo que hemos venido viviendo. Un déficit hídrico, ya nos alertaba el Ministerio de Agricultura la semana pasada, hace algunas semanas, porque claro, si bien el 2023, Seremi, llovió, eso no significa que estos 14, 15 años de sequía han terminado. Este tipo de estrategias, este tipo de tecnología también va de la mano tomando en consideración ese escenario que
que es súper catastrófico, pero se está trabajando para que no lo sea. Sí, efectivamente, y muy buena tu acotación, porque efectivamente nosotros llevamos casi 2 décadas de sequía, y el año pasado lamentablemente tuvimos 2 eventos de inundaciones bastante significativos acá en la macrozona centro-sur, sí. O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. No obstante aquello, seguimos bajo condiciones de sequía. Y cuando hablamos de sequía, muchas de las personas piensan en el recurso hídrico, en el agua, ¿cierto? Piensan la cantidad o disponibilidad de agua por un lado y la calidad de agua por otro lado. Entonces hoy en día nuestro gobierno ha dicho que la primera prioridad del agua es consumo humano, obviamente, y luego vienen todos los otros usos para distintos fines. Pero a veces el foco está muy puesto en este elemento, en el agua, sí. Y nos olvidamos que sí podemos hacer muchos avances desde el punto de vista agrícola. Exacto. Desde el punto de vista, usando esta herramienta, nosotros podemos generar distintos tipos de cultivos, y de hecho ya existen en otros países, que pueden crecer empleando menos cantidad de agua o en suelos más salinos. Entonces, quiere decir que no vamos a poner en jaque la producción agrícola por falta de agua, puede que falte el agua, pero si somos capaces de desarrollar este tipo de cultivos que crecen con menos agua, vamos a poder tener la misma producción o rendimiento que tenemos hoy en día. De hecho, en línea, en Quilamapu, en línea que está en Chillán, hay una investigadora súper seca, que es Carla Cordero. Las guardianas de semilla. Sí, además, pero está Carla Cordero, que es una investigadora que trabaja con arroz. Ya. Y ella ha generado una variedad de arroz sin ingeniería genética, sino que por el método convencional. Una variedad de arroz que hoy en día crece con un 30% de la cantidad de agua que crece la variedad que se utiliza hoy en día. Oye, qué bueno. Entonces, claro, hoy en día ella ha estado prácticamente recorriendo muchos países, dando a conocer esta variedad, y ojalá que se pueda empezar a escalar y a vender acá prontamente en el país. Escalar, porque claro, estamos a nivel piloto, y esto hay que llevarlo a toda la superficie de arroz, producción de arroz que podamos. Pero una muy buena noticia, porque nosotros ahora vamos a producir arroz con un 30% menos, o sea, un 30% de la cantidad de agua que utilizaban comúnmente. Entonces ustedes saben que el cultivo de arroz requiere mucha agua. Mucha agua, o sea, lo estábamos viendo en la imagen ahí de la zona característica de Asia, y es demasiada agua, muy buena hora. Entonces, esta noticia, Seremi, en titular, entonces, en portada. Titular, y ahí sí, ¿no? Así que hay hartas oportunidades ahí de generar. Entonces a veces nos olvidamos un poquito de, cuando estamos hablando de sequía, nos focalizamos mucho en el agua, pero nos olvidamos, y ahí nuestro Ministerio de Ciencia también está poniendo bastante hincapié en el desarrollo, por un lado, de la biotecnología, mejoramiento genético, cosa que podamos ir teniendo estos tipos de cultivos que van a crecer igual cantidad, igual rendimiento, igual valor nutricional, todo igual, pero usando menos agua. Entonces, qué mejor noticia que eso para un país que quiere ser una potencia agroalimentaria, ¿cierto? Y que puede ser potencia agroalimentaria a nivel mundial. Y tiene todas las características, los mayores ecosistemas del mundo están presentes en el territorio chileno, entonces hay que aprovechar en ese aspecto. Seremi, a propósito que tocó el tema de Quilamapu, comentarle a las comunidades el rol fundamental que tienen, y por supuesto estos guardianes de semillas, que es algo fundamental, viendo cómo estamos el cambio climático, y también que se están adentrando nuevas tecnologías, uso, esto parece fundamental para el desarrollo. Sí, efectivamente, nosotros cuando hacemos mejoramiento genético, ¿cierto?, hacemos una especie de embudo. Partimos con muchos individuos de una misma especie y vamos seleccionando los mejores. Igual que en el caso de los seres humanos, hay seres humanos distintos, unos más altos, unos más bajos, unos más delgados, unos no tan delgados, ojos café, ojos, etcétera. Entonces tenemos una variedad de cultivos supongamos de arroz. Entonces, entre el arroz, que es un poco, el arroz no nos interesa que sea muy alto, porque si es muy alto y viene el viento, se cae todo el grano. Entonces, ya, el tamaño, el arroz, qué sé yo, vamos seleccionando, y a medida que vamos seleccionando se genera un efecto embudo, pero a medida que vamos mejorando y teniendo menos individuos, esos individuos tienen todas las características que nos interesan. Por ejemplo, que tiene un buen rendimiento, que la calidad del grano es muy buena, etcétera. No obstante aquello, podría ser que bajo condiciones de cambio climático a lo mejor llega una plaga que no estaba antes en el país, y justo esa variedad, que era la top, es susceptible a esa plaga. ¿Qué hacemos? Plan B. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos acá. De nuevo a buscar en los antecesores, ¿cierto? Los ancestros. Seguramente más de alguno de esos ancestros es tolerante a esa plaga.
Entonces lo tomamos de acá, no es tan fácil, pero estoy poniendo en simple. Nos tomamos acá, hacemos el cruzamiento con la variedad que era la top, y dentro de los hijos, igual que cuando tenemos hijos, ¿cierto? Hay unos que se parecen más al papá, otros más a la mamá, vamos a tener algunos que no van a ser tolerantes a la plaga, otros que sí. Entonces vamos a ir seleccionando el que sí es tolerante a la plaga, pero que se sigue pareciendo más a la variedad top que teníamos. Entonces por eso es importante guardar estas semillas de los ancestros, ¿cierto? Porque ahí hay una gran riqueza genética que la vamos a ir requiriendo a medida que aparezcan nuevas plagas, esto mismo de sequía, o queramos agregar otra característica que a lo mejor hemos ido perdiendo. Entonces es muy importante guardar estas semillas, conservar estas semillas. En línea ha hecho un excelente trabajo tanto en Temuco como en Chillán, donde tenemos la capacidad de guardar y conservar estas semillas que son de alto valor, ¿cierto? Y a nivel mundial también hay lugares donde se conservan estas semillas, suponiendo que pudiese pasar cualquier catástrofe, estos mismos incendios forestales de repente podrían dejarnos sin trigo, se queme todo el trigo y del trigo ya no vamos a obtener nuevas semillas, entonces tenemos ahí donde guardar nuestras semillas. Que bueno, es un importante trabajo, a veces anónimo y por supuesto algo fundamental para el mundo científico, el mundo genético. Seremi, por último, consultarle el aspecto educativo, porque también avanzan de manera paralela las universidades o establecimientos educacionales en la búsqueda, por supuesto, de entender estos nuevos paradigmas, sobre todo alimentarios. ¿Cómo están trabajando desde la Secretaría Ministerial de Ciencias en la macrozona Centro-Sur con respecto a esto? Sí, bueno, nosotros para trabajar con los estudiantes y las estudiantes desde preinfancia hasta cuarto medio tenemos nuestro programa Explora. En el caso del Biobío está el PAR Explora de la Universidad de Concepción, ¿cierto?, que trabaja con las distintas comunidades educativas. Pero nosotros también desde la Seremi vamos articulando, vinculando distintas actividades, entre ellas charlas, puede ser de hecho con el mismo INEA, ¿cierto?, que vayan a liceos técnicos agrícolas, por ejemplo, cosa de ir comunicando todo el conocimiento que está en las universidades hacia las comunidades escolares, apoyando también ferias científicas y otros, porque creemos que la ciencia, pero por sobre todo mantener la curiosidad en niños y niñas es fundamental hoy en día para desarrollar y tener más investigación y desarrollo, no solamente en la región del Biobío, pero también en nuestro país. Así es, Seremi, y curiosidades de seguro que muchas personas respondieron durante esta entrevista, porque pasamos por varias aristas en este abanico de lo que son los alimentos transgénicos o la nueva edición genética. Agradecemos, Seremi, entonces que haya estado en esta oportunidad con nosotros, conversando aquí en Televisión de la Universidad de Concepción. Entonces agradecemos a Sofía Valenzuela Águila, bioquímica, doctora en recursos naturales y bueno, secretaria ministerial de Ciencias de la macrozona Centro-Sur. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias, Flavio, y un placer estar acá con ustedes y un cordial saludo a todos y a todas quienes nos ven. Muchas gracias. Y ustedes sigan en la compañía de TVU. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.